alderiques.com con Samuel Gradín. Un nuevo podcast aquí en Alderiques. En este caso vamos a falar dun novo proxecto político asturiano que se dio a conocer nas redes sociales e teníamos mucho interés en facer de qué se trata. Este proyecto tiene el nombre de AINA y para ello saludamos a Nuria García, que va a falarnos de este nuevo proyecto político asturiano. Nuria García, muchísimas gracias por atender Alderiques. Un saludo. Bueno, Samuel, ¿cómo estás? Muchas gracias a vosotros. Lo que nos prestaba, y eso, el interés que despertó en Alderiques, y esto de AINA, que salió al través de las redes sociales. Nuria, a lo primero, ¿qué hay esto de AINA, este nuevo proyecto político asturiano que estáis pegando bastante fuerte en las redes sociales? Mira, pues igual definirlo y es lo más complicado de todo, pero yo diría que AINA y una reacción, podríamos decir, a la realidad sociopolítica que tiene actualmente Asturias, y un llamado también, a dar forma a un espacio político que lo que queremos es que tenga la tradición del soberanismo de izquierdas, que viene desenvolcándose desde varias décadas ya, desde la transición, desde los años 70, y en realidad desde mucho primero, desde mucho antes probablemente. O sea que una de las cuestiones se puede hacer la siguiente, cuando vio en redes sociales que la siguiente entruga que teníamos un poco, que una entruga evidente, Nuria, y auñaz este nuevo proyecto, movimiento político asturiano de AINA, y quién está detrás. Sí, pues mira, nace de un grupo de personas que ven esa necesidad que te comentaba en la primera cuestión. No más, hubo mucha especulación con si venimos de otros proyectos políticos. Bueno, sí que tenemos distintas experiencias de participación en organizaciones políticas, culturales, sindicales, pero el punto en común, digamos, y que entendemos que hay una anomalía que en Asturias no haya ningún proyecto de este tipo, de obediencia exclusivamente asturiana, y además que tenga una vocación transformadora, podríamos decir, para dar respuesta a los problemas de Asturias. Y bueno, de otro lado, en cuanto a qué tipo de personas lo formen, como te decía, lo que nosotros llamamos el grupo promotor y un grupín pequeño de gente, pero somos personas que venimos de distintas zonas de Asturias, generacionalmente distintas también, y lo que nos axunta es un foto en común. Aparte, abristeis un proceso de inscripción que creo que, de alguna manera, tiene un yargor, o hay una posibilidad de informarse. Como digo, sois muy activos en las redes sociales a lo largo de todo el mes de septiembre, ¿no? Si no estoy tracamundiado, ¿no? Sí, eso, y el proceso de inscripción o de afiliación, que esto generó también dudas, lleva un par de semanas abierto, y una campaña que lleva un par de semanas funcionando, y va a estar todo el mes de septiembre. Entonces, lo que buscamos con este proceso, digamos, es que se valide el proyecto, porque somos, como te decía, un grupo pequeño de gente, pero estamos convencidos de que hay mucha más gente que lleva mucho tiempo detectando esa necesidad que comentábamos en un momento, y lo que queremos es que nos lo confirmen, que nos digan: yo con este nombre y estos apellidos creo que es necesario crear este espacio político. Luego la forma exacta que tenga está por decidir, sería el siguiente paso, y yo estoy dispuesta a colaborar en tal o cual medida. Entonces, y un aval al proyecto y un compromiso también lo que buscamos. ¿Y el nombre ese de AINA? Bueno, pues el nombre de AINA surge de un proceso largo, porque en realidad este grupo promotor de pequeñín, de una docena de personas más o menos, lleva ya pues más de un año trabajando esta cuestión. Bueno, también yo creo que una cosa que gustó y que tiene una imagen bastante cuidada, y el nombre, quería decir, y parte de esa estética de alguna manera, para echarnos distintas posibilidades, sigles y tal, y lo que al final nos gustó más fue una palabra concreta con un significado en asturiano que yo creo que representa un poco esa urgencia, ¿no?, de tirar para adelante con este proyecto, de ese push también.
Claro, porque vamos a decir a la xente que a lo mellor hai xente que nos sienta, aunque nos facemos uso del asturiano de xeito vehicular, pero aínda exactamente que é lo que significa. Bueno, ahora no quiero yo tampoco liarla con esto, sí, que no tengo el diccionario delante, pero vamos a INA, hacer algo bien a INA y es hacerlo bien pronto, bien rápido, eso, de manera apremiante, ¿no? Y un poco eso lo que significa. Y es la idea.